¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a seguir dando más señales de trading para criptomonedas. El día de hoy es 7 de mayo. Continuamos con las predicciones que hice para Bitcoin, Ethereum y Avalanche. Así que vamos a revisar un poco de lo que ha pasado y lo que va a pasar. Como les dije, mayo iba a ser un mes muy bueno. Desde abril les dije que la cosa iba a cambiar. Recuerden siempre seguirme en Twitter, recuerden siempre estar en contacto conmigo. Cuando yo tengo el tiempo libre y sobre todo cuando es gente que me ha apoyado desde hace mucho tiempo, yo les doy cosas gratis, ¿ok? Yo recompenso a mis seguidores, recompenso sobre todo la lealtad, ¿ok? Entonces, entre más activos estén en la comunidad, dando like, suscribiéndose, like a todos los videos, ¿ok? No me refiero a like a un video o a otro, no. Like a todos los videos o a la mayor posible cantidad de videos. Es decir, básicamente lo que quiero decir es, los quiero ver constantemente activos, ¿no? Y cuando veo a alguien así de leal y que apoya a mi canal, yo no tengo ningún problema en darles cosas gratis. Pero incluso a la comunidad en general yo les doy información muy muy importante, que obviamente a lo mejor no está en un video dedicado, no hay un tema tal cual específico de un video así, porque tampoco lo quiero hacer tan público. Ok, es algo que solamente se lo quiero dar a los más dedicados a apoyar este canal. Y de las cosas que yo les dije hace mucho tiempo, es de que alrededor de abril y mayo iban a haber cambios considerables de las criptomonedas. Yo tenía gente que me decía en pleno febrero que estaban muy asustados de todas las pérdidas que estaban teniendo en criptomonedas. Ok, ya todo el mundo sabe el dolor inmenso que fue enero y también marzo para los portafolios de todo el mundo. Así que de las cosas que siempre me preguntaban y que me enviaban mucho correo era que si vender, si era un buen momento para vender, para no tener más pérdidas. Y yo no soy de alguien, o sea, yo para empezar ni siquiera doy asesoría financiera ni nada de eso. Okay, pero lo que sí les puedo decir personalmente es que vender Bitcoin, incluso cuando está cayendo, es de lo peor que alguien puede hacer. Okay, si tú ves la gráfica histórica de Bitcoin, vas a ver que siempre está yendo hacia arriba. A lo mejor no es el caso de todas las criptomonedas. Hay criptomonedas que son muy basuras, ¿no? Pero Bitcoin en específico no es algo que se venda. Y las monedas que tengan la correlación más directa con Bitcoin, obviamente tampoco son para vender cuando cae. De hecho, todo lo contrario. Cuando cae, en febrero yo compré mucho de Bitcoin para poder entonces seguir acumulando una posición. Y ahorita son ganancias tremendas. Yo les dije todo esto desde hace meses, repito, se lo dije a alguien que estaba ahí siempre apoyándome y me preguntó así de la forma literal más, ahora sí que más amena, y le respondí con datos increíblemente certeros y sobre todo valiosos, ¿ok? Porque esta información vale mucho dinero. Obviamente hay información todavía más pesada que yo nada más se la proporciono a mis clientes que pagan, ¿no? Pero como les dije, si están activos en la comunidad, si los veo ayudando, siempre les voy a recompensar con información que les ayude a crecer sus patrimonios, ¿no? Así que vamos a dar pues las señales de trading. Realmente se acercan días muy buenos y también tuvimos días muy positivos el día de hoy y el día de ayer, que es de hecho la primera gran sorpresa que recibo de estas predicciones. Yo esperaba de hecho ver una corrección, ya sea el 6 o el 7, no vimos nada de eso. Lo que sí es cierto es que se vio que podría incluso haber parecido que sí se iba a dar una corrección. Por ejemplo, las primeras horas de mayo cae hasta casi un 1%, pero después de ahí se recupera muy muy fuerte y termina con esta volatilidad de ese día. El pico fue casi 4%. Así que fue bastante positivo ese día. Luego el día de hoy también inicia aquí. Parecía que se iba a debilitar ya después. Tiene un colapso también fuerte. Pero después de eso se recupera y nuevamente esto estamos hablando de que el punto más bajo al más alto actual es casi 3%. Así que 2 días consecutivos completamente en verde cuando justo yo me esperaba lo contrario. Así que es la primera gran sorpresa. Prácticamente la primera sorpresa en general para Bitcoin solamente. Ahorita veremos un poco las gráficas que tengo de las otras altcoins, pero es la primera sorpresa y esta es una sorpresa que me da gusto porque esto indica que el mes de mayo va a ser mucho más optimista de lo que yo me esperaba, ¿ok? O sea, cuando yo veo
No sé si se recordarán, pero cuando hemos tenido meses rojos, y yo les aviso desde antes que van a ser meses rojos, se darán cuenta que cuando ocurre algo así, los círculos verdes no tienden mucho a darse. Bueno, en este caso es lo inverso. Cuando es un mes verde, los círculos rojos van a ser los que no van a tender mucho a darse. Entonces, eso representa básicamente que va a ser un mes muy, muy alcista. O sea, el hecho de fallar este círculo rojo indica que van a ser días muy buenos. ¿Por qué? Porque después de esto se acercan días todavía mejores. Por lo menos la gráfica aquí lo indica. El 8 quizás sea un día más relajado, quizás más en rango, pero a partir del 9 y hasta el 12 vamos a ver días muy muy buenos. Como les dije en mi primer video, este rango de días es de los que yo veo muy factible llegar a 100,000 y superar incluso esa brecha. Yo creo que no sería nada descabellado incluso verlo en $105,000 o algo así, dentro de ese rango, porque van a haber días consecutivos en verde y también días muy muy alcistas, igual o hasta más de alcistas que estos que vimos el día 6 y el día de hoy. Y como dije, el hecho de haber fallado el círculo rojo y tenerlos todos estos dos en verde es muy 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 alcista esto. Ahora sí que es muy bullish, como dicen. Así que prepárense para todo esto. Sobre todo yo les digo a la gente que hace perpetuals, trading de perpetuals, porque obviamente gente que hace inversiones a largo plazo, no tiene sentido vender en incluso 100,000. O sea, la cosa va a ir muchísimo más alto. Y yo sé qué fecha va a ser, simplemente obviamente no se las puedo compartir. Es ahí de verdad, y me tendrán que perdonar, pero como es información muy muy valiosa, que vale mucho dinero, yo no la puedo dar así nomás, así de agrapa, pues. Entonces, lo único que les puedo decir es que se acerca, ¿ok? Se acercan fechas muy buenas, así que hay que estar preparados y hay que estar muy listos a todo lo que pueda pasar. Como les dije, estas son las señales para los próximos días. No tiene mucho sentido ir con más semanas, porque este va a ser el último video de esta semana. Me van a ver, bueno, prácticamente no, me van a ver en el domingo, pero para ese entonces ya estaríamos prácticamente entrando y casi en el clímax de este gran periodo alcista que se viene para Bitcoin. Así que vamos a pasar ya con la de Ethereum y van a ver que Ethereum es algo parecido y también tenía ahí sus cuestiones. Por ejemplo, lo que les comentaba, aquí en Ethereum sí había una caja verde para el 5 o el 6, en Bitcoin no. Okay, en Bitcoin estaba nada más creo que del 4 o el 5 y no se dieron ninguno de los dos. Aquí sí se dio obviamente el 6, que fue el día más alcista. Luego otro día alcista también, hoy, el día 7, aunque aquí en Ethereum está un poco más en rango, ¿no? O sea, si lo calculamos desde el punto inicial, vemos que el pico son apenas 1.70% aproximadamente. Así que no es para nada tan bueno como lo tuvo Bitcoin, pero sigue siendo un día alcista, ¿ok? Simplemente está muy cerca de ser en rango. Así que todo depende de cómo cierre el día de hoy. Puede cerrar, ahorita por ejemplo está tendiente la vela hacia abajo, así que no lo sé. Pero para efectos prácticos, si es un día alcista, simplemente no tan bueno como en Bitcoin. Ahora, como les dije también en mi primer video, estos días que se ven muy buenos para Bitcoin, en Ethereum no es así. Y eso representa o me indica que van a ser días donde Ethereum no va a ser tan bien, ¿okay? O más bien no va a tener un buen desempeño respecto a Bitcoin. Y eso se puede traducir en días como, por ejemplo, completamente en rango, algo parecido a hoy, donde Bitcoin tuvo un día extremadamente alcista, pero en Ethereum está un poco más en rango, no fue tan volátil. O días donde de plano va a haber una divergencia completa y total, y Bitcoin puede ir totalmente hacia arriba y Ethereum puede ir totalmente hacia abajo, ¿ok? Eso es lo más raro de ver, pero puede llegar a pasar. Pero sí, como es un rango de días muy fuerte aquí y muy largo, 9 a 13, son varios días, en este rango de días es casi factible que vamos a ver por lo menos dos, donde van a haber una corrección muy fuerte, ¿ok? Y repito, aquí un poco va a depender mucho de Bitcoin. Si Bitcoin ahora sí que ayuda a las demás altcoins, en este caso Ethereum, puede llegar a dar un buen performance, pero aún así
no creo que sea igual o incluso mejor al de Bitcoin. Yo creo que va a ser algo inferior. Así que hay que ver qué pasa con Ethereum. Pero por lo menos la cosa va bien. Me gustaría más que Ethereum ya estuviera pues, de nuevo en los 2000, porque Bitcoin está prácticamente a punto de llegar otra vez a los 100,000 y Ethereum ni siquiera levanta los 2000, pero bueno, eventualmente va a llegar, así que no se preocupen, no es el fin del mundo. Vamos a pasar ya con Avalanche, que es la última. Y Avalanche, como ha sido el caso en los últimos días, es nuevamente la criptomoneda, por lo menos de las 3 que estoy cubriendo este mes, con el peor desempeño. ¿Okay? Van a ver que si para Ethereum fue prácticamente un día casi en rango pero alcista, para Avalanche es un día todavía mucho más en rango. ¿Okay? La diferencia es todavía menor que con Ethereum. Es apenas prácticamente el 1%, apenitas. Y repito, esto puede cambiar en las próximas horas que le quedan al día. Así que es algo que veíamos otros días también. Por ejemplo, ya lo detallé en otros videos, así que no tiene mucho caso. Pero bueno, básicamente muchos de estos días que fueron muy buenos para Bitcoin o no tan malos, aquí en Avalanche fueron muy malos o de plano terribles. Así que Avalanche es el peor, tiene el peor desempeño al momento de este mes. Aún así yo creo que va a repuntar, sobre todo en algunos días, pero también se muestra la misma divergencia que presenta Ethereum respecto a Bitcoin. Es decir, a partir del 8 al 11-12 vieron que todos los días eran completamente en verde para Bitcoin. El 8 era el único que estaba en amarillo. Todos los demás estaban en verde. Aquí en Avalanche la cosa es diferente. Todos los círculos que contienen estos mismos días están en rojo. Hay cajas rojas del 7 al 9, es decir, uno de esos días va a pegar muy fuerte. Y la única caja verde que se asemeja un poco a lo que tiene Bitcoin es la del 10 o el 11, que también está aquí en rojo. Así que, repito, eso indica que no van a ser días tan buenos como los va a tener Bitcoin. El desempeño para Avalanche y para otras altcoins va a ser inferior al de Bitcoin. Bitcoin va a ser principalmente la más ganona, ¿no? La que tiene el mejor desempeño en este periodo y quizá por todo el mes. Como yo dije en mi predicción de las altcoin season, eso lo vamos a ver ya más fuerte. Yo creo que a partir de junio, julio, pero sobre todo el pico va a ser en los últimos, básicamente el último cuatrimestre del año, así, para decirlo tal cual. Así que todavía estamos un poco lejos, pero nos acercamos a eso. Así que va a ser interesante ver qué ocurre ahí. Pero se los digo para que estén preparados, noten divergencias, porque puede llegar a ocurrir a una divergencia total, pero sobre todo para la gente que hace trading de estas altcoins también, ¿okay? No se dejen llevar por lo que va a pasar en Bitcoin. Si Bitcoin lo hace muy bien, con suerte esto también, Avalanche y Ethereum también lo van a hacer. Pero la tendencia que me apunta a todo esto es que no va a ser tan buen desempeño. Aún así, yo creo que mayo va a ser un mes muy sólido para muchas criptomonedas. No digo todas, obviamente. Va a haber una que siempre va a ser la porquería que nunca va a repuntar, pero por lo menos la mayoría yo creo que sí. Así que ya con esto me despido. Les deseo un buen día. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.